Bien, jóvenes, tengan todos un buen día, espero que hayan pasado un buen fin de semana y siempre pues deseando que tengan la disposición para el desarrollo de las diferentes guías de esta semana. Para este día en particular pues corresponde la semana 3 de la fase 3 de la asignatura de lenguaje y literatura. Siempre recordarles que les envío un material adicional, el cual les muestro a continuación, donde están las mismas indicaciones y en algunos casos pues un ejemplo con mayor detalle de la solución de la misma. En este caso nos iremos a la página 58 del libro de Eslengua, que es el que muestro a continuación. En el tema de ahora pues corresponde a lo que son los esquemas, donde la primera actividad nos pide socializar, es decir, compartir los resultados de la actividad que hicimos en casa. Para eso nos piden que tenemos que observar y analizar el siguiente ejemplo de un esquema. Acá se nos presenta el esquema solo con la idea, ¿sí? Es decir, acá solamente está la estructura, en lo cual pues nos parece que en la parte superior tendría que ir el tema o el título, y de este tema hay que extraer 3 ideas principales sobre la temática a desarrollar. Como podemos ver acá, de una idea principal del tema podemos sacar 2 ideas secundarias, y de esas mismas ideas secundarias podemos sacar el detalle 1, 2 o todos los que consideremos, entendiendo que detalle es la particularidad o la característica de la idea secundaria de una idea principal de un tema en específico. Más adelante pues vamos a detallar aún más sobre los esquemas, ¿sí? Bien, entonces en esta actividad pues solo nos piden observar y analizar qué es lo que acabo de hacer, ¿verdad? Determinar por qué del título, dónde salen las ideas principales y las ideas secundarias y los detalles de las mismas. En la actividad 2 pues acá vamos a resolver 3 preguntas. En la primera, literal A nos hace el énfasis o nos pregunta, valga la redundancia, que en base a los conocimientos previos, ¿para qué sirven los esquemas? Y hay que explicarlos. El para qué sirven, ¿verdad? En el literal B, ¿qué tipo de esquema conocemos? Y el literal C, pues cada tipo de esquema tiene una función o propósito específico y tenemos que explicarlo. Igual le muestro el material adicional, y acá pues tenemos la actividad 1 que solo era de socializar, ¿verdad? Y en la actividad 2 pues están las preguntas que acabo de explicar. En el literal A vuelvo a leer la pregunta: según nuestros conocimientos, ¿para qué sirven los esquemas? Y hay que explicarlo. Entonces aquí está una pequeña explicación, si le podemos llamar así, sobre los esquemas, y leo a continuación. Un esquema es una estructura abstracta de conocimiento que permite organizar la información importante de un texto. Ahora bien, esto lo podemos investigar a través de la web, pero yo sugiero que leamos en la siguiente actividad, porque aquí nos da una definición de lo que es un esquema propiamente, y aparte de eso nos da lo que son las características que contienen los esquemas. Entonces en la actividad 2, si usted lee, pregunta, ¿verdad?, que según nuestros conocimientos previos, ¿para qué sirven los esquemas? Y hay que explicar. Entonces si usted se fija, acá está una definición de esquema. Quiere decir que solo estaría de interpretarlo en base a mis conocimientos, y eso mismo me puede servir para contestar el literal A como sugerencia. En el literal B menciona qué tipo de esquemas conocemos.
De igual forma, el material adicional, yo acá le voy a explicar con un esquema cuáles son los tipos de esquemas que existen. En este caso, acá los esquemas tienen lo que son tipos. Hay los que se llaman mapas conceptuales, los mapas mentales, los cuadros sinópticos y los infogramas. No quiere decir que solamente estos 4 existen, hay más. Por eso nos pregunta qué tipo de esquemas conocemos. Entonces, pues acá hemos mencionado 4. Ahora, en estructura de esquemas, que también podemos considerarlo como tipos, están los esquemas de llaves, están los esquemas de flechas, y así podemos encontrar una gran variedad de esquemas. Entonces usted va a escribir los esquemas que usted conoce, o tal vez sabe cuáles son, pero no lo tenía bien definido como un esquema como tal. Bien, volvemos al libro. Para el literal C, leo la pregunta. Cada tipo de esquema tiene una función o propósito específico y hay que explicar. Y vuelvo a hacer la misma recomendación. Tiene un propósito específico, dice cada esquema, y hay que explicarlo. Entonces, como lo mencioné anteriormente, aquí hay características. Por ejemplo, es una representación gráfica, debe ser concreto, su función es resumir y debe ser coherente. Esas son las características. Y la pregunta, ¿cuál es el propósito específico de cada esquema? Entonces, acá pues podemos retomar estas características como una función en específico por cada uno de los esquemas que hemos conocido o que estamos desarrollando. Ciertamente solo es una sugerencia, ¿verdad? Pero bien, eso sería la actividad 3, que le puede servir para poder contestar la actividad 2, ya que en esta pues solamente nos pide que leamos la información acerca de los esquemas, y como ya lo hemos mencionado, está la definición y las características. Y pues vamos a escribir en el cuaderno una breve explicación personal, es decir, en base a nuestro entendimiento y nuestras palabras sobre los esquemas y las características que entendemos como esquema y que entendemos de las características que nos detallan en esta parte de acá sobre los mismos esquemas. Bien, en la actividad 4, acá, pues leo la indicación, leo las estrategias para la elaboración de un esquema. Acá está pues algo como podríamos entenderlo como otra definición o como otra característica sobre los esquemas. Y de hecho pues acá menciona algunos que ya hemos mencionado y otros que no. Por ejemplo, el organizador gráfico, mapa semántico, mapa conceptual y mapa mental, entre otros. Según lo que había explicado, menos el mapa semántico, los demás sí los mencioné y de hecho pues van en material adicional. Bien, entonces aquí están las estrategias y aquí está una lectura que nos va a servir pues para poder diseñar nuestro esquema. Ahora bien, esas son las características, pero el esquema como tal, ¿cuál va a ser mi tema o título? Pues acá en el literal A leemos lo siguiente. Leo nuevamente la información sobre la modalidad oracional que está en la página 49 del libro de Es Lengua. Quiere decir que ese va a ser el tema o el título del esquema que se le pide que va a escribir o a diseñar. ¿Sí?
En el literal B, pues acá está el espacio donde usted va a elaborar el esquema con la información más importante sobre las diversas modalidades oracionales que ya hemos estudiado. En este caso, en el material adicional, acá tenemos la actividad 4. Decíamos pues que aquí están las estrategias y aquí nos las menciona, nos las detalla. ¿Sí? Y volvemos a recordar un poquito sobre cómo diseñar un esquema. Recuerden que el tema ya nos lo dio, ya nos lo mencionó hasta el número de página. ¿Sí? Recordemos, vamos al libro. Está en la página 49 del libro Es Lengua y es sobre el tema de las modalidades oracionales. Ese sería el tema para poder diseñarlo en este espacio de acá. Entonces volvemos al material y pues recuerden que acá hay que tener el tema que ya lo hemos mencionado y pues hay que sacar por lo menos 2 ideas principales de este tema, aunque pues por la amplitud del tema podemos sacar más, pero bastaría con 2. Y pues a cada una de esas ideas principales usted le tiene que sacar 2 ideas secundarias, o pues puede sacar 2 y 1 como se muestra en el esquema que le estoy presentando. ¿Sí? Y pues a cada idea secundaria se puede sacar el detalle, es decir, las especificaciones de esa idea secundaria que están presentes en una idea principal, que pues las extraemos del tema o lo desarrollamos del tema que hemos determinado al principio. Bien, entonces acá tenemos el mismo esquema que está en la parte superior, solo que este es más pequeño, ¿verdad? Pero la estructura o la esencia pues es la misma. Volvemos al libro. Lo diseñamos en esta parte de acá y pues también tiene que ir en el cuaderno. En la actividad 5 pues aquí vamos a leer nuevamente y analizar la información sobre lo que son los cuadros comparativos. Y para ello pues acá está la definición de lo que es el cuadro comparativo, y aparte de eso también pues tenemos lo que son las características de los cuadros comparativos. Y pues acá nos presenta un ejemplo de un cuadro comparativo que ya hemos desarrollado en guías anteriores, donde sacamos, se recuerdan, las similitudes entre lo que es el cuento y la novela. ¿Sí? Decíamos pues que en este caso el cuento es una narración breve, mientras que la novela pues es una narración extensa. Acá estamos comparando un cuento versus una novela. Como primer elemento pues acá una es más breve y la otra es más extensa. Sería la primera comparación. En una segunda comparación pues acá nos menciona que el cuento desarrolla una historia, mientras que la novela desarrolla más de una historia. Entonces aquí tenemos una segunda comparación. ¿Sí? Estamos hablando de características entre cuento y novela para este ejemplo. ¿Sí? Y pues compartimos nuestro punto de vista acerca de la utilidad y función de los cuadros comparativos, que en lo personal pues los he utilizado mucho y es muy importante que usted sepa hacer dichos cuadros. En el material adicional que le voy a proyectar acá pues recordemos un poquito que el diagrama que vamos a realizar o que usted va a diseñar o a crear tiene que contemplar, decía la indicación. Vamos a leer acá que pues para elaborarlo aquí están las estrategias, pero en el libro nos menciona
que tiene que ser de un tema que está en la página 49 de ESLengua, que ya la hemos desarrollado con el nombre de modalidad oracional. Ese sería el tema. Y dentro de esta modalidad oracional, hemos desarrollado lo que son las enunciativas, las interrogativas, las exclamativas, las desiderativas, las imperativas y las dubitativas. Entonces estos elementos tienen que ir en su esquema. De hecho, pues estas serían las ideas secundarias a partir del tema. Y pues usted va a sacar de lo demás, el detalle y toda esa situación. Para ir finalizando, pues hablamos del cuadro comparativo y pues de hecho en la indicación nos dice que eso vamos a hacer el cuadro con las semejanzas y diferencias entre un esquema y un cuadro comparativo. ¿Sí? Quiere decir que en una columna vamos a digitar lo que es el esquema y todas las semejanzas y diferencias que nos van a servir como una comparación con la columna de la derecha, que sería para el cuadro comparativo. Aquí le he dejado dos ejemplos. Bueno, un ejemplo para cada uno. ¿Cuál sería una semejanza o diferencia entre ambos? Pues que los esquemas organizan la información. ¿Se recuerdan? Como en temas, en ideas secundarias, veamos el ejemplo para que nos quede más claro. Organiza la información porque nos separa acá. Primero, pues el tema, las ideas principales. De esas principales sacamos las secundarias y de esas secundarias pues vamos a sacar lo que son los detalles de dichas ideas. Entonces eso es lo que nos está pidiendo acá, que hay que comparar cuáles son las semejanzas o las diferencias propias del esquema versus las del comparativo. ¿Sí? Organiza la información para el caso de los esquemas y para el caso del cuadro comparativo presenta ideas. Bien, otro ejemplo acá que no lo he escrito pero lo pueden tomar en consideración es que los esquemas pues presentan una jerarquía de conceptos. ¿Por qué? Porque vamos desde lo general, es decir, desde el tema hacia lo más específico, que es el detalle que sale o que está presente en una idea secundaria, que lo hemos extraído de la idea principal, que a su vez se extrajo o contiene el tema o título. Eso sería en el caso del esquema. Y pues como semejanza o diferencia entre el cuadro comparativo sería que compara y diferencia ideas. ¿Sí? Pero decimos cuadro comparativo. Compara o diferencia ideas. ¿Sí? Porque estamos comparando lo que son los esquemas contra los cuadros comparativos. Y pues así hay otros que usted los puede investigar y esas son las que usted va a colocar en esta sección de la actividad 6, que es el cuadro comparativo. Bien, y con eso sería la explicación para la actividad 6 y la última, puesto que volvemos al libro. Vámonos al cuadro comparativo, que es lo que acabo de explicar, y dar un ejemplo aparte del que ya habíamos desarrollado acá. Pues acabo de mencionar dos elementos o dos semejanzas de los esquemas, que es organiza la información y que presenta una jerarquía de conceptos para el caso de los esquemas. Para el caso del cuadro comparativo, pues mencionábamos como una primera semejanza que presenta ideas, y lo segundo pues que compara y diferencia ideas. Y con eso pues usted completa los demás
los demás rectángulos que están acá o las demás casillas de este cuadro, y nos vamos a la parte de la autoevaluación, recordando que si usted pues ha logrado o no ha logrado el criterio de esta guía o de esta semana, lo tiene que marcar según corresponda. Por ejemplo, en el caso del primer criterio, reconozco las características particulares de cada una de las diversas modalidades discursivas. En el caso que usted pues lo tenga bien claro, cuáles son las particularidades de las exclamativas, de las dubitativas, etcétera, pues marca con una X si lo ha logrado, o una X pues que no lo ha logrado, y marcamos de igual forma las demás casillas con los diferentes criterios que nos presenta este cuadro, a modo de ser consciente y pues marcar si lo hemos logrado o no. Bien, y con eso sería la explicación para esta semana, ya que solo se nos presenta 6 actividades. Bien, pero aparte de hacer esta guía, en su libro va a encontrar esta sección: practico lo aprendido. Y pues acá pues usted va a desarrollar lo que se indica en cada momento de la lectura, es decir, leemos toda esta parte de acá, toda esta página, siempre con la misma recomendación, 1, 2, 3 veces o las veces que sea necesario, pues para tenerlo más presente, que sería la página 62 y la página 63. Y aquí está una pequeña indicación de lo que usted va a realizar en su cuaderno. Bien importante, ya que esto nos va a servir antes de ingresar o desarrollar la unidad 3, ¿sí? Así que hay que desarrollar la página 62 y 63 aparte de esta guía. Esta guía es poquito más corta, pero pues ya que solo es de leer, analizar e interpretar. Bien, jóvenes, pues no me queda más que desearles una muy bendecida semana, siempre cuidándonos, y pues nos vemos en una próxima ocasión, y espero que le haya servido este contenido para que pueda desarrollar de mejor manera la guía de lenguaje y literatura de la semana 3 de la fase 3. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.